Papi, no dejes que la tía se vaya, por favor. ¿Y si confiar en la persona equivocada costara la seguridad de tu propio hijo? ¿Y si la maldad viviera bajo el mismo techo, sonriendo cada mañana? Antes de continuar, suscríbete al canal. Aquí, cada historia le da voz a quien nadie escucha. Tu suscripción ayuda aquí a que más personas descubran verdades que nunca debieron ser ocultas. Quédate hasta el final, porque la verdad que se esconde en esta casa cambiará todo lo que creías saber sobre el amor, la traición y la redención. Esto no es una historia inventada, es la verdad cruda de dos niñas que vivieron un infierno silencioso mientras el mundo pasaba de largo. Es la historia de un hombre que se atrevió a mirar donde otros fingían no ver, y de cómo el amor, cuando es real, puede reconstruir hasta el alma más rota. Su nombre era Melissa. Tenía 5 años, la otra se llamaba Sofía, apenas 3, pero para Verónica, su madrastra, no eran hijas, eran herramientas, pequeñas manos que limpiaban, servían, callaban, y aprendieron demasiado pronto que el dolor no hace ruido, hasta que Eduardo llegó, y todo comenzó a cambiar. El relato comienza justo donde termina la infancia de Melissa, no en una escuela, no en un parque, ni en la inocencia que debería proteger a cualquier niña de 5 años. Comienza en la cocina de una casa gris, donde el invierno se cuela por las grietas de una ventana rota que Verónica nunca quiso reparar. Melissa abrió los ojos en la oscuridad. Su cuerpo pequeño ya sabía lo que significaba ese sonido. Trabajo, más trabajo, siempre más. Sofía dormía a su lado, respirando lentamente, con los puños cerrados como si aún peleara contra un sueño triste. Melissa se levantó sin hacer ruido. Las manos le dolían, los brazos también, pero esos dolores eran viejos amigos. Vivían con ella, eran parte de su cuerpo, como sus ojos azules o su cabello castaño claro. Se vistió con la ropa más vieja que tenía. Estaba rota en 2 lugares, pero era lo único que Verónica le permitía usar. La ropa nueva debía quedarse guardada, decía, para cuando llegaran visitas, para aparentar normalidad. Bajó las escaleras. La casa estaba muda, oscura, un mausoleo de los vivos. En la cocina la esperaba el desastre de la noche anterior. Platos sucios, ollas con comida seca, vasos con restos de bebida, todo aguardando sus pequeñas manos de 5 años. Melissa subió a una banqueta improvisada con bloques de cemento. Sus dedos apenas alcanzaban la llave del agua caliente. El agua corría y las heridas ardían, pequeñas cortadas que nunca sanaban porque nunca había descanso. Nunca. Verónica. Una voz profunda resonó desde la sala. Por un segundo Melissa se congeló. Ese tono se parecía al de su padre, pero su padre, Roberto, ya no estaba. Había muerto 2 años atrás, en un accidente de trabajo. Su muerte marcó el inicio del verdadero infierno para las 2 niñas. 6 meses después, Verónica había dejado de fingir ser madre. Se convirtió en lo que realmente era, una tirana. «Melissa», gritó desde la sala, «¿no terminaste todavía?» La niña apresuró los movimientos. Cada plato lavado era una oración muda, cada vaso enjuagado, un intento de evitar el castigo. Sofía, asustada por el grito, había derribado una taza. El silencio que siguió fue tan espeso que hasta el aire dolía. Verónica apareció en la puerta, su mirada como cuchillos. La taza rota en el suelo reflejaba la luz gris de la madrugada. «Son unas inútiles», susurró, pero sus palabras golpeaban más fuerte que una bofetada. ¿Saben cuánto trabajo tengo que hacer para mantenerlas? ¿Saben cuánta gente las querría si fueran realmente útiles? Sofía empezó a llorar. Sus sollozos eran tan pequeños que parecían pedir permiso para existir. «Lo siento, tía. Lo siento mucho». «¿Lo sientes?» Verónica avanzó un paso. Su mano subió, lista para golpear. Melissa se interpuso, cubrió a su hermana con su pequeño cuerpo. ¿Creen que sus disculpas pagan una taza? ¿Creen que sus lágrimas arreglan lo que rompen?
Las lágrimas de Sofía se volvieron silencio. Melissa sentía el temblor de su hermana contra su pecho, como si el miedo tuviera vida propia. A partir de hoy van a trabajar el doble, murmuró Verónica, con esa calma helada que dolía más que los gritos. Van a limpiar cada rincón de esta casa, y si vuelvo a ver algo roto, algo fuera de su lugar, les aseguro que recordarán lo que significa castigo. Salió de la cocina. Sus pasos retumbaron en las escaleras hasta perderse. Melissa abrazó a Sofía más fuerte. Podía sentir su corazón golpear con pánico infantil. ¿Vamos a estar bien?, preguntó Sofía, apenas un susurro. Melissa no respondió enseguida. Miró la ventana rota por donde el frío se colaba sin permiso. Luego dijo con voz temblorosa: «Algún día alguien nos va a ayudar. Alguien nos va a sacar de aquí». Pero en el fondo no lo creía. Nadie las había visto en 2 años. ¿Por qué alguien las vería ahora? Volvieron a los platos, al trabajo sin fin, a las horas que se arrastraban como si el tiempo se burlara de ellas. Y fue justo en ese momento, mientras Melissa lavaba los restos de la taza rota de su hermana, cuando todo comenzó a cambiar, aunque ella todavía no lo sabía. 2 años. Ese era el tiempo que Melissa llevaba viviendo en la oscuridad de esa casa. 2 años sin escuela, 2 años sin amigos, 2 años sin saber qué se sentía ser una niña. Su día empezaba siempre igual: el despertador a las 5:30, el silencio profundo de la casa dormida y el trabajo que nunca terminaba. Por las mañanas Melissa limpiaba los pisos mientras Sofía intentaba ayudar, aunque sus manitas apenas podían sostener la escoba. Después venía la cocina, los platos de la noche anterior, los vasos, las ollas pegadas. «Melissa, frota más fuerte», ordenaba Verónica desde el sillón de la sala. «Puedo ver manchas en ese plato». Melissa obedecía. Siempre había manchas, siempre había algo que no estaba lo suficientemente bien. A la hora del almuerzo, las niñas comían las sobras de lo que Verónica dejaba en su plato, a veces arroz frío, a veces pan viejo, a veces solo agua tibia con sal. Sofía nunca se quejaba. Había aprendido que las quejas se pagaban con castigos. Entre ellas existía una jerga secreta, un lenguaje de miradas y toques suaves. Sofía tocaba la mano de Melissa cuando tenía miedo. Melissa respondía apretando 3 veces, un código que significaba: «Estoy aquí, no estás sola». Por las tardes, mientras otras niñas corrían en los parques, ellas limpiaban baños. Melissa sostenía a Sofía sobre una banqueta de cemento para que pudiera alcanzar la bañera. El azulejo blanco parecía nunca estar lo bastante limpio. «Si dejan una mancha, duermen sin comer», amenazaba Verónica. Melissa se aseguraba de que no quedara ninguna. Pero la noche era lo peor. Dormían en una habitación sin calefacción, con una cama vieja que chirriaba al moverse. Las mantas apenas cubrían sus cuerpos. En invierno, Melissa abrazaba a Sofía para mantenerla caliente. En verano, el calor era insoportable, pero dormían pegadas buscando consuelo. «Melissa», susurró Sofía una noche. «Sí, mi amor, ¿cómo se ve el mundo afuera? ¿Es diferente de lo que vemos por la ventana?» Melissa miró la ventana rota. Lo único visible era el patio trasero, los árboles, el cielo gris. «Es hermoso, Sofía. Hay colores, niñas que juegan sin miedo, papás que abrazan sin gritar, comida que no son sobras, y hay luz. ¿Crees que algún día lo veremos?» Melissa sonrió con tristeza. Besó la frente de su hermana y susurró: «Algún día, mi amor, algún día». Pero cada día que pasaba, esa esperanza se hacía más frágil. Melissa se preguntaba si ese algún día realmente llegaría. Las pocas veces que Verónica las dejaba salir, las preparaba como soldados antes de una misión. Si alguien pregunta, dirán que estamos pasando por tiempos difíciles. Dirán que su papá murió y que yo las estoy cuidando. Sonreirán y actuarán como niñas normales. ¿Entendieron? Ellas asentían. Habían aprendido a actuar, a ocultar el dolor, a mentir para sobrevivir. Cuando un vecino pasaba,
Melissa sonreía, pero su sonrisa era una máscara. Debajo había miedo. A veces iban a la iglesia local. Verónica se sentaba en primera fila, siempre elegante, siempre fingiendo devoción. Las niñas, calladas, escuchaban al sacerdote hablar de amor y compasión, de proteger a los inocentes, pero nadie veía el infierno detrás de esa fachada. Nadie notaba los moretones ocultos bajo las mangas. Nadie escuchaba los silencios cargados de miedo. Esas niñas son tan afortunadas, oyó Melissa decir a una mujer en la iglesia. Verónica es una madre tan dedicada. Si alguien la escuchara, si alguien realmente la viera, si alguien supiera. Esa noche, después de un día especialmente largo, Sofía volvió a preguntar: «Tía Verónica, ¿nos quiere?». Melissa se quedó inmóvil. Buscó en los ojos pequeños de su hermana la forma de mentirle sin hacerle daño. «No, Sofía», respondió al fin, «creo que no». «Entonces, ¿por qué nos cuida?». «Porque papá nos dejó dinero. Dinero del gobierno. Dinero que ella necesita». Sofía guardó silencio. Era demasiado pequeña para comprenderlo todo, pero entendía lo esencial. No eran queridas, solo útiles. Entonces, si no nos quiere, ¿por qué no nos deja ir? Melissa no tuvo respuesta, así que hizo lo único que podía hacer. La abrazó y comenzó a cantarle la canción que su madre biológica solía cantar cuando ella era bebé. Una melodía casi olvidada, pero que aún conservaba en su corazón como un recuerdo cálido. El último vestigio de amor verdadero. Sofía se durmió en sus brazos. Melissa permaneció despierta, mirando la ventana rota, preguntándose si en algún lugar del mundo existía alguien que supiera que ellas estaban allí, alguien que aún creyera que valía la pena salvarlas. Si alguien la escuchara, todo sería distinto. Era martes cuando Eduardo Méndez tocó la campana por primera vez. Empresario exitoso, 48 años, 2 hijas adultas de un matrimonio anterior, un hombre que conocía el dolor, pero que aún conservaba algo que el mundo suele perder con los años: la capacidad de compadecerse. Verónica abrió la puerta con su mejor sonrisa de madre preocupada. «Buen día, señora. Mi nombre es Eduardo Méndez. Represento una fundación que trabaja con familias en situación vulnerable. Estamos haciendo un levantamiento en el barrio». Verónica era una actriz consumada. Su sonrisa se volvió más cálida, más calculada. «Claro, por favor, adelante». Eduardo entró en la casa y lo que vio lo detuvo en seco. 2 niñas pequeñas, tan frágiles como el silencio que las rodeaba, limpiaban el piso con trapos que parecían más grandes que sus cuerpos, ásperas, llenas de pequeñas heridas. La menor, apenas de 3, respiraba con dificultad, como si el esfuerzo le robara cada aliento. Eduardo era padre. Sabía cómo debían verse las manos de una niña de 5 años. Y esas no eran manos de una niña, eran manos de una sobreviviente. «Son mis hijas», dijo Verónica rápido, como queriendo tapar el aire. «Estoy enseñándoles responsabilidad desde pequeñas». Eduardo asintió lentamente, pero sus ojos no se apartaron de las niñas. «¿La mayor no? ¿Debería estar en la escuela?», preguntó. «Aún no», mintió ella sin dudar. «Está un poco atrasada en el desarrollo. Prefiero cuidarla en casa». Eduardo lo sabía. Sabía reconocer una mentira cuando la tenía enfrente, pero permaneció tranquilo. Su mirada, en cambio, se volvió más atenta. Melissa sintió ese peso nuevo, una mirada distinta. Por primera vez en 2 años, alguien la estaba viendo de verdad, no solo mirándola, viéndola. Eduardo se agachó frente a ella. «Hola, mi amor. ¿Cómo te llamas?» «Melissa, señor», respondió bajando los ojos al suelo. «Melissa es un nombre hermoso. ¿Te gusta ayudar a tu mamá en la casa?». La niña dudó, miró a Verónica y luego susurró con voz temblorosa: «Nuestros brazos duelen mucho, señor, pero a la tía no le gusta cuando nos quejamos». El corazón de Eduardo se detuvo. Un silencio denso llenó el aire. «Melissa», gritó Verónica desde la sala, su tono cortante como una navaja. «Ven aquí ahora mismo.
Melissa corrió asustada. Sofía la siguió, temblando. Eduardo se incorporó lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Verónica. En ese instante, ambos supieron que el secreto había sido descubierto. ¿Puedo ver el resto de la casa?, preguntó Eduardo con voz serena, pero con una firmeza que no admitía un no. Verónica vaciló, pero no tuvo opción. Abrió paso. La habitación de las niñas fue la prueba final. Una cama vieja, sin colchón completo, ropas gastadas y pegada en la pared una hoja amarillenta con letras grandes y torcidas. Lavar toda la ropa, limpiar los pisos, preparar la comida, lavar los platos, desinfectar los baños, tareas que ni un adulto cumpliría sin agotarse, impuestas a 2 niñas que apenas sabían leer. Eduardo tragó saliva. Su respiración se volvió lenta, pesada. Podía oír a su propio corazón golpeando en los oídos. Esto no es enseñanza, esto es esclavitud. Miró a las niñas otra vez. Melissa trataba de ocultar sus manos detrás del delantal. Sofía, en cambio, lo observaba en silencio, con una mezcla de miedo y esperanza. Creo que debo irme, dijo finalmente, pero antes de hacerlo tomó una decisión silenciosa. Sacó su teléfono, tomó una foto rápida del cuarto, otra de la hoja con las tareas y otra de las niñas sin que Verónica se diera cuenta. Gracias por su tiempo, señora, dijo con cortesía, pero su voz ya no sonaba igual. Llevaba la determinación de quien no puede volver a mirar hacia otro lado. Mientras salía de la casa, el aire se volvió más frío. El cielo gris parecía acompañar su rabia contenida. Eduardo apoyó la frente en el volante. Sus manos temblaban. Durante años había ayudado familias pobres, madres solteras, huérfanos, pero nunca había visto algo así. Cerró los ojos y en la oscuridad de su mente apareció la imagen de su propia hija, a los 5 años, riendo entre burbujas en una bañera llena de espuma. Ahora, frente a él, otra niña de 5 años tenía las manos llenas de heridas. La diferencia era solo el destino. No puedo quedarme de brazos cruzados, susurró. Encendió el auto, marcó un número. Su voz, controlada pero firme, llenó el silencio. Licenciada Torres, soy Eduardo Méndez. Necesito que verifique un caso urgente de maltrato infantil. Una mujer llamada Verónica vive en el número 43 de la calle San Martín. Hay 2 niñas, una de 5 y otra de 3. Sonido del motor se desvaneció entre el viento. Mientras tanto, dentro de la casa, Verónica cerraba las cortinas con violencia. Su respiración era rápida. Sus manos temblaban de furia. Sabía que había perdido el control y que alguien, por primera vez, la había visto tal como era. Lo que comenzó como una visita de rutina se convertiría en una batalla por la verdad. Y Sofía, la primera fue a Carla, una asistente social que llevaba 20 años enfrentando el lado más oscuro de la infancia. Carla, encontré una situación. 2 niñas, 3 y 5 años, explotación infantil, negligencia grave. Necesito actuar ya. ¿Tienes certeza?, preguntó ella. 100%, respondió Eduardo. La segunda llamada fue a doña María, la vecina que, sin saberlo, había sido el único testigo silencioso de 2 años de horror. Doña María, ¿usted ha notado algo raro en la casa de Verónica? Algo que le preocupe. Ay, mi hijo. Esas niñas nunca juegan, nunca salen. A veces escucho llantos, pero no quería meterme. Necesito que sean mis ojos, doña María. Si ve algo grave, necesito pruebas. Cuenta conmigo, Eduardo. No las dejaré solas. La tercera llamada fue al padre Antonio, el sacerdote del barrio. Padre, necesito su silencio y su apoyo. Hay 2 niñas en peligro. Viven con una mujer llamada Verónica. Cuando llegue el momento, la iglesia tendrá que estar de nuestro lado. El sacerdote suspiró, su voz temblando con tristeza. Hijo, si esas criaturas sufren, Dios espera que actuemos, no que callemos. 3 días después, Eduardo regresó, pero esta vez no estaba solo.
Carla, la asistente social, y un representante del consejo tutelar lo acompañaban. El aire estaba tenso, cargado. Verónica abrió la puerta. Por un instante, su rostro perdió todo color al ver las credenciales oficiales. ¿Qué significa esto? ¿Por qué están en mi casa? Señora Verónica, dijo Carla con voz firme, recibimos una denuncia sobre posibles maltratos a menores. Necesitamos verificar. Eso es un absurdo, respondió ella rápido. Yo cuido muy bien a mis hijas, pero en cuanto cruzaron la puerta, la verdad comenzó a hablar por sí sola. Gritaba, ni una sola voz áspera, ni una orden, ni una amenaza. En el pasillo, una mujer morena de cabello rizado sonrió con dulzura. Bienvenidas, chicas. Me llamo Rosa. Aquí ustedes van a descansar. Aquí van a ser niñas. Melissa la observó sin entender. Ser niña, ¿qué significaba eso? No lo recordaba. A su lado, Sofía la miró con los ojos grandes y asustados. Melissa le apretó la mano 3 veces, su lenguaje secreto. Estoy aquí. No tengas miedo. Pero las primeras noches fueron difíciles. Melissa despertaba esperando escuchar el sonido del despertador a las 5:30, esperando los pasos de Verónica, esperando las órdenes. Rosa la encontró una madrugada parada en la cocina, tratando de lavar platos que no existían. Cariño, ya no tienes que trabajar, ¿estás segura? Melissa la miró confundida, como si las palabras no tuvieran sentido. No sabía cómo estar segura, no sabía cómo descansar, no sabía cómo solo ser Melissa. Eduardo comenzó a visitarlas con frecuencia. Siempre llegaba con una sonrisa y un abrazo que parecía detener el mundo. Traía dulces, libros, peluches, pero lo más importante era su presencia constante, el mensaje silencioso de que alguien se quedaría. ¿Cómo están, mis amores?, preguntaba con ternura. Melissa respondía con cuidado. Bien, señor Eduardo. Sofía, en cambio, corría y se lanzaba a sus brazos sin miedo, como si su cuerpo pequeño reconociera un amor que nunca había sentido antes. Una tarde, Eduardo se sentó frente a ellas, con una expresión más seria. Quiero contarles algo importante, dijo, tomando aire. Ustedes merecen tener una familia, una de verdad, una que las cuide, que las ame, que las haga sentir seguras. Melissa bajó la mirada. ¿La gente así existe?, preguntó casi susurrando. Sí, mi amor, existe. ¿Como usted, señor Eduardo? Él sonrió, pero su sonrisa tembló con lágrimas contenidas. Exactamente como yo. El juicio fue breve, pero devastador. La evidencia era incontestable. Las fotografías, los reportes médicos, las declaraciones grabadas de Melissa y Sofía. Cuando el juez leyó los informes, la sala entera quedó en silencio. Verónica, sentada frente al estrado, intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban. El juez la observó fijo. Señora Verónica Hernández, este tribunal la declara culpable de explotación laboral infantil, negligencia criminal y abuso de menores. 5 años de prisión. La voz del juez resonó como un golpe seco. El eco de esa sentencia fue más fuerte que cualquier grito. Verónica intentó hablar. Yo solo quería enseñarles disciplina. Eran huérfanas. Pero nadie la escuchó. Su mentira se desmoronó entre las paredes del tribunal. El juez volvió a mirar los documentos y luego se giró hacia las niñas. Melissa, Sofía, dijo con voz serena. Este tribunal ha evaluado las opciones para su bienestar, pero antes de decidir, quiero hacerles una pregunta. ¿Con quién desean vivir? El aire se volvió denso. Melissa miró a Sofía. Sofía la miró de vuelta. Y luego, juntas, buscaron los ojos de Eduardo. Con él, dijo Melissa, su voz pequeña pero firme. Queremos vivir con el señor Eduardo. Un murmullo recorrió la sala. Eduardo contuvo la respiración. Su corazón parecía golpearle las costillas con fuerza. El juez inclinó la cabeza. ¿Estás segura, hija? Melissa asintió. Sí, señor juez. El señor Eduardo nunca nos gritó, nunca nos golpeó, nunca nos obligó a trabajar, solo nos quiso. Sofía levantó la mano. Yo también quiero, señor juez.
dijo con voz dulce. Él huele bonito y no grita. Algunos rieron suavemente, otros lloraron. El juez levantó su mazo. La corte hace oficial. El señor Eduardo Méndez es nombrado tutor legal de Melissa y Sofía. El sonido del martillo resonó como un trueno de justicia. Eduardo se levantó despacio, caminó hasta las niñas, las levantó en sus brazos y, por primera vez en años, lloró sin miedo. Prometo, 3 meses después, el hogar de Eduardo rebosaba vida. Melissa y Sofía vivían ahora en una casa luminosa, con flores en el jardín y olor a pan tostado. Allí también estaban las 2 hijas mayores de Eduardo, que al principio dudaban, pero pronto se enamoraron de las pequeñas. El cambio fue profundo. Melissa aprendió lo que era reír sin miedo, lo que era dormir sin tener que escuchar pasos, lo que era tener sueños que no dolieran. Sofía descubrió que existía un mundo lleno de colores, de canciones, de cumpleaños y de helados. Eduardo las matriculó en una escuela nueva. Melissa se convirtió en una estudiante brillante. Toda la inteligencia que antes usaba para sobrevivir, ahora la usaba para vivir. Sofía, con su energía infinita, se volvió la favorita de su clase. Sus risas llenaban los pasillos. Era como si cada carcajada suya borrara una sombra del pasado. Los domingos visitaban a Doña María, quien se había convertido en la abuela que nunca tuvieron. Ella les preparaba pastel de plátano y les contaba historias antiguas. El padre Antonio las bautizó en una ceremonia pequeña, donde nadie pudo contener las lágrimas, ni siquiera Eduardo, que al final levantó la vista al cielo y susurró: «Gracias, Dios. Gracias por no dejarme mirar hacia otro lado». Los años pasaron. 8 para ser exactos. Melissa tenía 13 años, Sofía 11. El tiempo había transformado sus heridas en cicatrices suaves y sus lágrimas en fuerza. Una noche tranquila, mientras Sofía dormía en el sofá, Melissa se acercó a Eduardo con una pregunta que llevaba años guardando. «Papá, ¿por qué nos salvaste?». Eduardo la miró. Sus ojos se humedecieron antes de responder. «Porque ustedes merecían ser salvadas. Porque el amor verdadero no mide el esfuerzo, solo actúa. Y porque ese día, cuando vi tus manos lastimadas, supe que Dios me estaba hablando directamente». Melissa lo escuchaba en silencio. «¿Y qué te dijo, papá?», preguntó con voz temblorosa. Eduardo respiró hondo. Me dijo: «¿Vas a mirar hacia otro lado o vas a ser la respuesta a sus oraciones?». Melissa sonrió, con lágrimas corriendo por su rostro adolescente. «¿Y elegiste ser la respuesta?». Eduardo la abrazó fuerte. «Siempre, mi amor, siempre». Esa noche, mientras las niñas dormían, Eduardo salió al jardín y levantó la vista al cielo estrellado. El viento le trajo risas desde la habitación. Eran las risas de Melissa y Sofía, risas verdaderas, risas libres, y entendió que no solo había salvado 2 vidas, también había salvado la suya. Cambiar vidas. Eduardo podría haber ignorado lo que vio, podría haber caminado por el otro lado, pero eligió ver, eligió actuar, eligió ser el cambio. La verdad tercera, la más importante, es que la redención siempre es posible. ¿Cuántas Melissas y Sofías existen en nuestro alrededor? ¿Cuántas voces indefensas gritan silenciosamente en casas cerradas? ¿Cuántas veces pasamos por injusticia y elegimos el confort del silencio? La verdad es que todos somos Eduardos potenciales. No necesitamos ser millonarios para hacer la diferencia. No necesitamos tener poder legal para actuar. Necesitamos simplemente ver. Necesitamos ver al niño que está siempre hambriento, ver a la anciana que no recibe visitas, ver al vecino que grita demasiado, ver los signos que casi todos ignoramos porque el acto de ver nos obliga a responsabilizarnos. Y una vez que vemos, necesitamos actuar. Puede ser una llamada anónima a las autoridades. Puede ser ofrecer ayuda a alguien que parece estar sufriendo. Puede ser amable cuando el mundo es cruel. Puede ser testigo del dolor y elegir no mirar hacia otro lado. Melissa y Sofía están vivas hoy.
están estudiando, están soñando, están construyendo vidas normales porque uno solo hombre decidió que su confort no era más importante que la justicia. ¿Qué decisión vas a tomar tú? Si esta historia tocó tu corazón, te pido que hagas 2 cosas. Primero, suscríbete al canal. Cada suscripción es un acto de fe en que estas historias importan, que las voces de quienes sufren en silencio merecen ser escuchadas, que la verdad es más importante que el entretenimiento fácil. Segundo, cuando veas injusticia, cuando veas dolor, no mires hacia otro lado. Sé como Eduardo, sé valiente, sé compasivo, sé la diferencia en la vida de alguien. En los comentarios cuéntame, ¿has sido alguna vez un Eduardo en la vida de alguien? ¿Alguien ha sido tu Eduardo cuando más lo necesitabas? Tus historias importan, tu voz importa. Y recuerda, en un mundo donde puedes ser cualquier cosa, elige ser gentil, elige ser la luz en la oscuridad de alguien, elige hacer la diferencia, porque a veces la verdad duele, pero siempre llega a tiempo para salvar.